Pues sean todos bienvenidos al estudio de la palabra en esta noche. El tema que el día de hoy vamos a meditar es el perdón y el bautismo. El perdón y el bautismo. Es un tema al cual hemos llegado después de haber estudiado las promesas de Dios, después de haber estudiado acerca de lo que Dios quiere para nosotros, y ya hemos estudiado algunos conceptos como el pecado, como la ley, como las condiciones que tiene el hombre. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón y un poquito su relación con el bautismo. La intención de este tema es que con las Sagradas Escrituras conozcamos cuáles son las características del perdón que Dios nos pide practicar entre nosotros, derivado de un perdón que Dios hace con nosotros. Así es que vamos a iniciar mencionando que el hombre, el concepto de perdón, si nosotros lo buscamos en un diccionario, pues dice que es el acto de olvidar una ofensa, un agravio o una falta. Pero el hombre utiliza el perdón como una parte del engaño. O sea, entre el hombre el concepto de perdón está muy mal entendido, ya que generalmente se ocupa como parte de un engaño o de una venganza. Es decir, que cuando alguien ofende a otra persona, o entre los humanos nos ofendemos, pues es muy sencillo decir, te perdono, pero en el interior realmente hay un resentimiento, hay un odio, y el perdón se vuelve solamente una especie de hipocresía, una especie de actuación, y en realidad dentro del hombre sigue habiendo un sentimiento hacia la otra persona. En el momento que se preste la oportunidad, el hombre sacará ese sentimiento y se vengará. Entonces, lo que viene siendo el odio, el resentimiento, el resentimiento que hay, pues lo manifiesta el hombre inmediatamente. Vamos a ver algunos casos en la Biblia en donde nos muestra que este es el actuar general del hombre, y el concepto de perdón, pues les digo, solamente es utilizado como una especie de engaño o parte de un engaño para esconder un verdadero sentimiento en el corazón. Así es que vamos a ver algunos ejemplos y después pasaremos a estudiar cómo es que Dios quiere que practiquemos el perdón. Dice 2 de Samuel, capítulo 2, dice el versículo 18. Segunda de Samuel 2, versículo 18. Ya lo tenemos proyectado. Dice así: y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del campo, es decir, tenía facilidad para correr. Estos 3
hermanos eran sobrinos del rey David. Y en este tiempo había una lucha por el reino. La descendencia del rey Saúl pues tenía un ejército, y la descendencia más bien David tenía pues también un ejército, y entre ese ejército estaban estos 3 hermanos. Y dice así el versículo 19: el cual Asael siguió a Abner. ¿Quién era Abner? Era el capitán del ejército contrario al rey Saúl. Era el capitán del ejército del hijo del rey Saúl. El rey Saúl ya había muerto y había una disputa por el reino. Entonces, pues llega una lucha, y Abner, el capitán, un capitán muy experimentado, pues huye de la batalla, y dice el versículo 19: el cual Asael siguió a Abner. Asael era el que era liviano de pies. Dice, yendo tras de él sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y Abner miró atrás y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y agárrate a alguno de los mancebos, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, es decir, lo siguió todavía. Abner no quería herirlo. Abner era alguien muy experimentado en la lucha. Y Abner tornó a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque te heriré, y derribándote en tierra, y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? Joab pues era el capitán del ejército de David, y aparte tenía un parentesco de sobrino. Y dice el versículo 23, y no queriendo él irse, Asael, hiriólo Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y salióle la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, y estaba muerto, se paraban. Es decir, fue muy notorio el deceso de Asael. ¿Y quién lo mató? Abner. Ahora, pues vamos a tocar otro pasaje. Dice 2 de Samuel, capítulo 3, y vamos a tocar el versículo 21. El tiempo pasó, y Joab, que era el hermano de Asael, pues aparentemente se sujetaba a las órdenes de su rey. Y digo aparentemente, y dice 2 de Samuel 3:21. Y dijo Abner a David, va a visitar a Abner a David en son de paz. Dice, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo alianza, y tú reines como deseas. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Es decir, Abner ya no quería que hubiera guerra. Entonces le dice a David, mira, voy a hacer que todos los que siguen al hijo del rey Saúl, pues ya te sigan a ti. Y dice que el rey David lo recibió en paz, sabía que era un guerrero muy valiente, y lo dejó ir. Y dice el versículo 22, y he aquí los siervos de David y Joab que venían del campo, y traían consigo gran presa, mas Abner no estaba con David en Hebrón, que ya lo había él despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab era el hermano era el hermano de Asael, que había sido muerto por Abner. Y todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. O sea, Joab pues dice, ¿cómo es posible que haya venido Abner acá a visitar al rey? Y dice el versículo 24,
Entonces Joab vino al rey y díjole: ¿qué has hecho? He aquí, habíase venido Abner a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? ¿Sabes tú que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, a saber tu salida y tu entrada, por entender todo lo que tú haces? Y saliéndose Joab de con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Sira, sin saberlo David. Y como Abner volvió a Hebrón, apartólo Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente. Fíjense cómo disimuló, cómo engañó Joab a Abner, y dice, los cuales le volvieron, perdón, dice, le habló blandamente, versículo 27, y allí le hirió por la quinta costilla a causa de la muerte de Asael, su hermano, y murió. Entonces hay ocasiones que alguien puede aparentar, hablar dulcemente, como si ya hubiera pasado el enojo o el disgusto por alguna ofensa. Abner había matado al hermano de Joab, pero vean cómo Joab, de una manera engañosa, recurre a hablar blandamente y después lo hiere. Esa es una forma de actuar de alguien que engaña, de alguien que miente. Y muchas veces nos acercamos a alguien y le decimos, pues no te preocupes, ya la ofensa que me hiciste fue perdonada, todo bien, no hay ya tema con ese altercado que tuvimos, pero por dentro se guarda un sentimiento de resentimiento, y quiere decir que el humano, en su condición, cuando no se sujeta a las cosas que Dios enseña, pues persigue el perdón como algo de dientes para afuera. Dice el libro de Génesis, capítulo 34, vamos a ver cuando una mujer fue violada. Dice Génesis 34, versículo 1. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había esta parido a Jacob, a ver las hijas del país, y viola a Sichem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomólo y echóse con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina y la hija de Lea, a la hija de Lea, y enamoróse de la moza y habló al corazón de la joven. Es decir, primero la viola, la forza, tiene alguna relación sexual con ella, y dice que su alma, sus sentimientos se pegaron hacia esta joven, y entonces la quiere tomar por esposa. Dice el versículo 4. Y habló Sichem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer esta moza. Y oyó Jacob, versículo 5, que había Sichem amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Imagínense el dolor de un padre, saber que su hija ha sido violada. Y bueno, pues se guarda esto y espera que sus hijos regresen del campo. Y dirigióse Amor, padre de Sichem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron. Y se ensañaron mucho, es decir, les dolió que habían violado en esa tierra, uno de los de la región, a su hermana Dina. Dice, porque hizo vileza en Israel, echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Dios no prohíbe que un varón tome una mujer y tenga relaciones sexuales. Dios prohíbe que esto se haga fuera del matrimonio, y Sichem pues hizo las cosas al revés. Primero la violó y sin consentimiento de ella, y después la quiso tomar por mujer. Y dice el versículo 8, y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Sichem se ha pegado a vuestra hija, ruegos que la deis por mujer.
y emparentad con nosotros, dad vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad entre nosotros, porque la tierra estará delante de nosotros. Pues dice el versículo 18, y parecieron bien sus palabras, amor, versículo 13. Y respondiendo los hijos de Jacob a Sichem y Hamor su padre con engaño, y parlaron por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Y dice el versículo 14, y dijéronles, ¿qué le dijeron los hijos de Jacob a Hamor? No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncida entre vosotros todo varón. Entonces ellos, hermanos, se circuncidan y estando, después de haber sido circuncidados, dice en el versículo, voy a leer el versículo 25, vamos al 25. Y sucedió que al tercer día, ya habiéndose ellos circuncidado, los que habían, la familia del que había violado a Dina, y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Sichem, y mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Sichem, y saliéronse, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermano. Vean cómo el hombre habla según blandamente y dice, no, sí, ya, no pasó nada, ¿no? Vamos a estar en paz, vamos a vivir bien, en comunión, pero dentro del hombre existe un resentimiento. Y en el momento que se dé la oportunidad, pues surge la venganza. Así pasa en la actualidad. Cuando alguien ofende a otro, pues hay ocasiones que si esa persona a veces hasta se llega a acercar al ofendido, le dice, oye, discúlpame, y el ofendido dice, no hay problema, todo muy bien, yo te perdono, todo está olvidado, pero por dentro está guardando el momento para reprocharle, para hacerlo quedar mal delante de alguien, para justificar una agresión o una venganza. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, esto es muy importante ya que estamos viendo el perdón y la misma Biblia habla de cómo lo practica el hombre. Proverbios, capítulo 10, versículo 18. Dice así, el que encubre el odio, ¿qué dice? Es de labios mentiroso, y el que echa mala fama es necio. Entonces aquel que puede decir, no hay problema, todo muy bien, yo te sigo estimando, pero por dentro tiene un resentimiento, pues no está practicando el perdón, ahorita lo vamos a ver, como Dios lo enseña, sino esta es la forma en que el hombre la practica, como parte de un engaño, y utiliza de una manera muy sencilla la palabra te perdono. Dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 24. Otro parece en los labios al que aborrece, mas en su interior pone engaño, es decir, da otra apariencia a aquel que trae un aborrecimiento contra alguien y hasta se porta muy amable, ¿no? Pero por dentro trae un odio, ¿sí? Y eso solamente está haciendo, esa apariencia está haciendo un engaño. Vamos al libro de Salmo, capítulo 34, Dios nos recomienda que esas cosas se aparten de nosotros, esa manera de conducirnos,
Dice Salmo 34, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? Apártate del mal, versículo 14, y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, no está permitido, Dios no nos permite, si estamos aceptando sus consejos, pues Dios aconseja que no actuemos de esa manera, con engaño, utilizando palabras como te perdono, no pasa nada, todo está bien, pero por dentro hay un resentimiento. Ahora bien, vamos a iniciar tocando algunos textos en donde vamos a ir aprendiendo acerca del perdón que habla la Biblia, y ya al final vamos a ver qué relación tiene con el bautismo. Dice el Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para los que te invocan. Entonces aquí descubrimos algo acerca del perdón. El perdón proviene de un ser bueno. ¿Sí? Hay ocasiones que queremos que el perdón provenga de alguien que es malo y realmente no vamos a encontrar que ese perdón sea realmente sincero. ¿Sí? Dice en el libro de Salmo 130, fíjense, ya sacamos algo aquí muy importante. El perdón se detona de un ser bueno, en este caso Dios. Dice el Salmo 130, versículo 3. Empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Y dice el versículo, voy a leer desde el versículo 3. ¿Sí? Es algo muy importante. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, ¿qué es lo que perdona a Dios? Aquí este pasaje lo dice, los pecados. Los pecados es lo que perdona a Dios. Las ofensas. Y vamos a detenernos aquí un poquito para dar algunas definiciones de perdón. La palabra perdón, decíamos, es olvidar una ofensa. Viene de una raíz latina que quiere decir acto de regalar. Entonces, perdonar es realmente regalar. ¿Pero qué regalas? Bueno, regalas si alguien tiene una deuda contigo, al perdonarla, pues regalas al deudor una liberación de la deuda. De hecho, la palabra en griego que quiere decir perdón es áfesis, que quiere decir liberación. Fíjense qué interesante. La palabra perdón quiere decir en la raíz latina dar un regalo, pero en la raíz griega quiere decir liberar, liberación. ¿Liberación de qué? Bueno, pues de la deuda que yo tengo con alguien. Y en hebreo es la palabra selijá, que quiere decir perdonar o remisión, ¿sí? Remisión. Y remitir, pues también se utiliza como condonación de una pena. Bueno, entonces si estamos viendo que Dios es un ser que perdona los pecados, pues vamos a definir qué es pecado. Vamos a el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Hay ocasiones, ya en otros temas, hemos visto que pecado es la transgresión de la ley, pero esta definición que está en Primera de Juan 5 es muy completa también. Dice Primera de Juan 5, 17, toda maldad, dice, es pecado. Mas hay pecado no de muerte, pero dice, toda maldad es pecado. Muy bien, ahora les invito a que vayamos
a Proverbios capítulo 10. Vamos a descubrir algo muy bonito acerca del perdón. Ya vimos que la fuente del perdón es un ser bueno. Y dice Proverbios capítulo 10, como el hombre no sabe el concepto de perdón y lo aplica de una manera equivocada, es necesario ver cómo se debe practicar el perdón. Y Dios no es alguien que solamente enseñe teoría al hombre. Dios enseña con consejos, pero también enseña haciendo y obrando. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencilla, mas la caridad, aquí la palabra que está en nuestra versión es caridad, en el hebreo es amor, cubrirá todas las faltas. Entonces, si el perdón es cubrir las faltas, estamos descubriendo en este pasaje que el verdadero perdón se desprende del amor. Entonces, alguien que perdona es porque ama, ¿sí? Porque ama. Muy bien. Vamos a ver este pasaje. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Entonces, fíjense, ya hay algunas cosas que podemos ir asentando. El perdón es un resultado del amor. Es decir, tú vas a condonarle la ofensa, la deuda a alguien por amor. Y eso solamente es, ese ejemplo de perdón se desprende de Dios. Y dice Mateo 5, versículo 23. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja ahí tu presente delante del altar y vete, vuélvete primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Quiere decir que si quieres agradar a Dios, pues antes vas a tener que resolver enemistades, enojos, diferencias con alguien. Puede ser que tú digas, es que lo que estoy haciendo es correcto, le agrada a Dios, pero aquí nos damos cuenta que lo que tú pienses que agrada a Dios no es agradable si dentro de ti hay algún resentimiento o rencilla contra alguien. Entonces, realmente no estamos siendo gratos delante de Dios. Esto quiere decir que Dios nos invita a practicar el perdón para poder ser agradables a Él. Dice el libro de Proverbios, capítulo 17. ¿Cómo entonces debo de practicarlo? ¿Cómo debo de llevarlo a cabo? Bueno, en Proverbios 17, versículo 9, dice así: el que cubre la prevaricación, en otras versiones dice, el que disimula la ofensa, la prevaricación, la falta, busca amistad. Entonces, una manera de yo no entrar en conflicto con alguien, no pelearme, no disgustarme, no estar en enemistad, es disimulando la ofensa. Es decir, haciendo como que nada pasó, pero de una forma verdadera, ¿sí? No como veíamos allá en el ejemplo de Joab, que llegó amablemente y mató a Abner, o de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que mataron a los que violaron a su hermana Dina y engañosamente les hablaron amablemente. No, se debe de hacer de una manera sincera, ¿sí? Y el que yo disimule alguna ofensa, dice Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice, la cordura del hombre detiene el furor. Siempre es bueno consultar otras versiones de las escrituras porque en algunas la palabra cordura dice la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia del hombre detiene su furor y su honra es disimular, ¿sí? Es disimular la
la ofensa. Muy bien. Cuando nosotros practicamos el perdón, sinceramente, y olvidamos esa falta, esa deuda, ese agravio que alguien hizo contra nosotros, pues es un bien para nosotros. Cualquiera diría, pues ¿cómo va a ser un bien si me hicieron algo y yo lo disimulo, lo dejo pasar como si no hubiera pasado nada? Dice Mateo 18. Y voy a leer el versículo 35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Podemos leer hacia atrás en esos versículos, no lo vamos a hacer, vamos a tenerlo que hacer de tarea en sus casas, ustedes lo van a revisar. Está hablando de una parábola en donde hay dos deudores más bien hay un deudor hacia un hombre, pues como dice en el versículo 23, que era un hombre rey, y se le debía una cantidad muy fuerte de dinero. El hombre perdona a este deudor porque no le podía pagar esa deuda, pero él a su vez se encuentra a alguien que le debía una cantidad insignificante y no lo perdona. El rey, al enterarse de esto, le dice, bueno, yo te perdoné una deuda muy grande, tú tenías que haber perdonado a tu hermano una deuda pequeña. Y las deudas, dice en el versículo 25, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestros corazones cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces las deudas son ofensas, ¿sí? Pero decíamos, la muestra, lo que uno demuestra cuando perdona es amor. Dice Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Fíjense que los conceptos que están en la Biblia son conceptos que no encontramos en libros humanos, ¿sí? Hay veces que en algunos cursos de inteligencia emocional dicen, pues cuando te ofendan, controla tu ira, tu enojo, y ya tendrás tiempo de planear de qué manera le respondes a esa persona. Es decir, no les van a decir nunca, olvídalo, disculpa, por ejemplo, a un subordinado que te hable fuerte, etcétera. Nunca dicen eso. Siempre lo que van a decir es, tú en ese momento disimula. Y tal parece como que esos libros le enseñan a las personas a ser actores. Tú actúa, disimula, sé hipócrita en ese momento y planea bien cómo vas a arremeter contra esa persona. Entonces esto la Biblia no lo aconseja de esa manera. Dice Lucas capítulo 7, versículo 47. Bueno, voy a leer, discúlpenme, voy a leer desde el versículo 36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Un alabastro, un frasco de alabastro es un frasquito hecho de piedra, de una piedra que se puede tallar fácilmente, y ahí se guardaba como recipiente pues el aceite perfumado. Y dice el versículo 38, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con las lágrimas sus pies, los pies de Cristo, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaban sus pies, y los ungió con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca
que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados, son perdonados porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. ¿Qué quiere decir? Que el perdón no solamente se desprende o es un fruto del amor, es una manifestación de amor. No solamente es manifestación de amor del que perdona, también el perdón hace que aquel que es perdonado manifieste amor. Entonces el perdón es un medio para que alguien manifieste amor y otro también responda de la misma manera, ¿sí? Hay veces que queremos cambiar a alguna persona y queremos que nos ame. Bueno, pues si tenemos algo con esa persona, perdonémosla, le demostramos amor, pero esa persona también en agradecimiento, si lo entendió, el perdón, va a demostrarte a ti amor. Entonces, el perdón fomenta el amor en un sentido y en el otro. Dice Juan capítulo 8, versículo 11. Juan 8, versículo 11. Aquí habla de una mujer que la encontraron en adulterio y la llevan delante de Cristo Jesús para que Cristo Jesús pronuncie una sentencia, porque la sentencia para alguien que adulteraba era la muerte, apedrearlas. Cristo Jesús, conociendo que la sentencia en la ley era apedrearla, pues les dice a los que estaban ahí reunidos, cualquiera que no tenga faltas, pues que lance la primera piedra. En realidad, todos los hombres faltamos. Y ellos, dice que redarguidos de su conciencia, pues fueron dejando ahí el lugar. Dice Juan 8, y voy a leer versículo 10. Voy a leer desde el 10. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, es decir, Cristo Jesús se agachó y estaba escribiendo en tierra mientras todos los demás se fueron saliendo, y la mujer se quedó ahí y dice, y enderezándose Jesús, puesto que estaba inclinado, no viendo a nadie más que a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús sí sabía que la sentencia de la ley era que muriera. Y él sí podía condenar a esta mujer, porque Cristo Jesús, en él no había alguna falta. Es decir, él sí podía pedir que se aplicara la ley. Pero fíjense que algo muy importante, la ley te señala el pecado, sí, pero hay algo más
en la aplicación de la ley, la misericordia. Y Cristo Jesús perdonó, dice aquí, ni yo te condeno, vete. Quiere decir que le estaba perdonando. Pero al que se le perdona, ese le pide, dice, y no peques más. Entonces Dios, que es un ser que perdona nuestras faltas, lo que espera es que después de que seas perdonado, pues ya no regreses a las faltas. ¿Cuántas veces, al no entender el perdón de Dios, muchas personas piensan que como Dios ya te perdonó, pues puedes hacer lo que quieras después de ese perdón y comportarte como quieras? No es así. Aquí dice claramente que lo que espera a alguien que perdonó las faltas de otro, dice, vete y no peques más. Dice en el libro de Mateo 18, regresemos a Mateo 18, y ahora vamos a rescatar otra cosa del versículo 35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón. Entonces, el perdón, ¿cómo se debe practicar? De corazón. No solamente de labios afuera. De labios afuera solamente es engañar, es hablar mentira. Ah, no, sí, ya olvidé lo que me hizo, pero por dentro está herido. Y en el momento que surge alguna oportunidad, saca ese odio, saca ese resentimiento, porque hay ofensas que entre los hombres son muy difíciles de olvidar. Hay una ofensa que el hombre pues no olvida, ¿sí? Generalmente hay cosas que el hombre no olvida y ahorita no tengo preparado el texto, pero hay un pasaje que dice que el hombre, cuando descubre, por ejemplo, la infidelidad, pues no perdona. No perdona, es muy difícil que el hombre perdone la infidelidad, ¿sí? Dice que es para el hombre muy, muy complicado, que amando a una pareja, esta pareja pues no le sea fiel, y les digo, en este momento no traigo el pasaje preparado, pero vamos a continuar adelante, no lo recuerdo en este momento. Proverbios Dice, 6. sí, díganme. Proverbios 6. Sí, vamos a verlo. Proverbios, capítulo 6, estaba en la parte superior, recuerdo. Aquí está. Proverbios 6:34. Dice, gracias, porque los celos, dice, son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Sí? Y si ustedes ven, está hablando el versículo 32 del adulterio. Entonces, la misma escritura dice que hay ofensas que para el hombre pues, son muy difíciles de disculpar, de olvidar, ¿sí? Pero si quieres practicar el perdón, tienes que hacerlo de corazón. Dice en 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel 2. Dice el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Quiere decir que las faltas hacia Dios son superiores a las faltas que alguien pueda cometer al hombre, ¿sí? Las faltas que entre los hombres nos podemos hacer, pues nunca van a ser comparadas con las faltas que hacemos en contra de Dios, de que nos rebelamos. Dice en el versículo, dice Juan 13, un consejo de nuestro Señor Jesucristo, que entre nosotros, entre los hombres, entre los que siguen
esos consejos de él, dice el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. ¿En qué está el mandamiento nuevo? Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba que alguien amara a su prójimo. El mandamiento nuevo está que ese amor, dice en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Es decir, sí, se te aconsejó amar, pero ¿hasta dónde se puede llegar con ese amor? Pues Cristo lo demostró en dar su vida por otros. Entonces, si nosotros entendemos qué es que Cristo Jesús dio la vida por nosotros y cómo ese acto forma parte del perdón de Dios, entonces nos damos cuenta que en el perdón de Dios hacia el hombre, dando la vida de Cristo Jesús por el hombre, se está demostrando amor. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me voy a saltar porque ya hay algunas cosas que ya no puedo, ya no me da tiempo de ver. Dice Isaías capítulo 53 que en Cristo Jesús, Isaías capítulo 53, en Cristo Jesús, Dios puso esas deudas, esas faltas, y Él fue el que pagó por nosotros. Ahorita vamos a leer un pasaje en donde dice que en Él estamos cumplidos. Isaías 53 dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él. Fíjense, o sea, a Él lo castigaron para que nosotros pudiéramos tener una paz. Es decir, esa paz es un perdón, esa paz es el resultado de un perdón y es una paz entre Dios y nosotros. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando hubiere puesto su vida, dice, en expiación por el pecado. O sea, ¿cuál pecado? Pues el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y Dios que tiene este plan con Cristo Jesús, pues perdona nuestras faltas y por medio de Cristo Jesús, ¿qué se consigue? Dice Colosenses capítulo 2, versículo voy a leer desde el versículo 10. Y en Él, en Cristo Jesús, estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo Jesús. ¿Cuándo es cuando a alguien se le despoja de esos pecados, se le perdona de sus pecados? Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué pasa en el bautismo? Dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, en el bautismo es el momento en que nosotros hacemos uso de ese perdón de parte de Dios. Por eso el bautismo es un momento muy personal, porque son las faltas no de mi abuelita, no de mi papá, no de mi hijo, no, son mis faltas las que tengo con Dios y de las cuales hago cuentas con Él. Y dice en el libro, ya vamos a ir terminando, discúlpenme que no, vamos a tener que cortar, hay muchos pasajes todavía que son muy, muy importantes. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38, y quizá en el siguiente tema que va a hablar sobre el bautismo, dice así el versículo 38, y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Algo muy importante es que para que Dios, ¿verdad? Para que recurras a ese perdón, tienes que arrepentirte de cosas que sabes que hiciste mal. Y dice, arrepentíos y bautícese. Una persona que no se puede arrepentir, vamos a ver en la Escritura que no se puede bautizar. O si se llega a bautizar, pues está desperdiciando su oportunidad porque va a recaer. Y no hay muchos bautizos. En la Biblia vamos a ver que solamente hay uno. La oportunidad de ese perdón es única. Y dice el libro de Miqueas, vamos a aprender algo más del bautismo, del perdón. Ya 2 pasajes solamente. Miqueas, capítulo 7. ¿Cómo perdona Dios? Dios es alguien que perdona y luego te está reprochando lo que te perdona. No es así. Dice Miqueas 7, versículo 19. Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Hay pasajes en el libro de Hebreos, capítulo 8, que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, el perdón implica olvidar. No es decir, te perdono y al ratito me acuerdo de lo que me hiciste y te lo vuelvo a reprochar. Pues entonces no estamos perdonando, no estamos sabiendo practicar el perdón que Dios pide que practiquemos. Dios, cuando nos perdona en el bautismo, no nos vuelve a reprochar las cosas que perdonó de nosotros. Porque es muy importante, el perdón de Dios no es de las faltas que nosotros tenemos hacia adelante del perdón, no. Es, Dios nos perdona la deuda que tenemos con Él hasta el momento en que llegamos al bautismo. Y este es el último pasaje que vamos a dar, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Fíjense que Dios es el ofendido y aprendemos algo más del perdón. El perdón lo practica el que es ofendido, pero ¿quién es el que busca perdonar al hombre? Dios, hermanos. Él es el que se acerca al hombre, aunque es ofendido, se acerca para que el hombre pida perdón, porque es muy importante pedir perdón a Dios. ¿Sí? Es muy importante. El libro de Job dice que Dios perdona a aquel hombre que se acerca y está consciente de lo que hizo mal y se arrepiente buscando el perdón. Pero Dios es el que se acerca al hombre para que el hombre se dé cuenta de sus faltas y pida perdón. Y esto tiene que ver con el bautismo. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a hablar del bautismo. Así es que, pues hasta este punto,
estaríamos dejando este tema. Yo espero que todos tengan oportunidad de repasarlo para que nos preparemos. El siguiente tema que vamos a hablar va a ser del bautismo. Vamos a hablar de algunas creencias que se tienen acerca de él. Les aclaro que la palabra bautismo quiere decir sumergirse, quiere también decir anegar o hundir, ¿sí? Y lo vamos a ver en el próximo tema, que tengamos oportunidad de meditar. Pues hasta aquí vamos a dejar esta exposición, vamos a dejar aquí el video.